Amigos de Teledebate, como una costumbre, cada martes hacemos conexión directa con Luis José Chávez para analizar estos temas que tienen que ver con todo el accionar de lo que es República Dominicana e internacionalmente. Don Luis José, nuevamente bienvenido a su espacio Teledebate. Muchísimas gracias por esta nueva invitación, Robert. Un saludo afectuoso a todos los amigos y fieles seguidores de Teledebate. Sí. Don Luis, vi un interesante artículo que usted publicó en la prensa nacional de lo que tiene que ver con el liderazgo comunitario y todo lo que ha tenido que ver ante esta pandemia, que según usted ve como cierta ausencia o debilidad en esto. ¿Qué es este artículo, don Luis José? Bueno, la verdad es que a mí me llamó mucho la atención las cifras de personas detenidas durante los 2 primeros meses de la pandemia en la República Dominicana. Según la policía, más de 62,000 personas habían sido detenidas durante ese periodo. Y eso aparece simplemente como una muestra de la indisciplina social que prevalece en la República Dominicana. Yo tengo otra lectura y lo expreso precisamente en este artículo que voy a compartir con ustedes. Muy bien. Los 62,000 ciudadanos presos en los primeros 60 días de la cuarentena para prevenir la propagación del COVID-19 muestran algo más que un exceso de autoridad o un grave problema de indisciplina social en la República Dominicana. También resaltan la inexplicable imprevisión de las autoridades al no tomar en cuenta el rol de mediación que debían jugar las juntas de vecinos y el liderazgo comunitario en la tarea de educar, sensibilizar y comprometer a los ciudadanos de cada vecindario o comunidad frente a la amenaza de la epidemia. Lamentablemente, esa compleja responsabilidad fue reducida a la vigilancia y al poder coercitivo de la policía y otras autoridades, que si bien hicieron lo que saben hacer, no ayudaron en nada a crear la disciplina social necesaria para prevenir y contrarrestar la propagación del coronavirus. En las redes sociales y en la televisión han sido frecuentes las escenas de vecinos y policías jugando al gato y al ratón en los barrios. O lo que es peor, los casos de detenciones arbitrarias y hasta de mujeres arrastradas por policías porque no respetaron el toque de queda. El juego consistía simplemente en salir a la acera o a la esquina y correr de nuevo hacia la casa cuando se anunciaba la presencia de una patrulla. Pero tan pronto se retiraban los policías, entonces los vecinos volvían para la calle y así sucesivamente. El balance general de esa práctica ha sido la detención, según el más reciente informe conocido del director general de la Policía Nacional, de más de 62,000 personas, poco más de 4 veces la cantidad de contagiados que hasta el pasado sábado no pasaba de 15,000. Es decir, que por cada persona víctima del coronavirus se registran otras 4 víctimas de la indisciplina social o de la represión, según se quiera leer. Y ni hablar del riesgo de que los propios policías y los ciudadanos arrestados y encerrados sin ningún tipo de previsión se puedan convertir en vectores de la enfermedad que intentan prevenir. Quienes no han hecho vida o no conocen nuestros barrios, quizás no puedan entender lo que representa la calle, la acera o el callejón para familias que generalmente viven en condiciones de hacinamiento, en pequeñas viviendas, que a veces no cuentan con espacios interiores para reunirse o socializar. Pero ¿por qué se ignoró el papel de las juntas de vecinos? Probablemente quienes trazaron la estrategia para actuar frente a la crisis sanitaria entendieron que la urgencia del momento demandaba sobre todo el poder de la autoridad, más que la articulación y el acuerdo con organizaciones y dirigentes sociales para ejercer un rol de mediación entre quienes debían imponer las medidas disciplinarias y quienes debían acatarlas. Hace algunas semanas hice un esfuerzo para contactar a reconocidos dirigentes de organizaciones sociales y comunitarias, entre ellos el sociólogo Mario Montes de Oca, presidente de la Confederación Nacional de Juntas de Vecinos, CONAJUVE, el reconocido dirigente social de Sabana Perdida,
Gabino Hernández, líder de Acción Comunitaria por el Progreso, ACOPRO, el presidente de la Unión de Juntas de Vecinos de la Ciudad Colonial, Pedro del Castillo, el profesor Johnny Sosa, dirigente social de Gualey y actual encargado de Acción Comunitaria del Ayuntamiento del Distrito Nacional, el líder histórico de la Loma del Chivo, del barrio 27 de Febrero, y exdirector de las Juntas de Vecinos del Ayuntamiento del Distrito, Andrés Mañón, y la reconocida activista comunitaria y promotora de salud, Raiza Bello, con notable incidencia en Capotillo, Simón Bolívar, Los Manguitos y el ensanche Luperón. Más adelante conversé con Marcela Poche, presidenta de la Junta de Vecinos de San Jerónimo y dirigente de la Unión de Juntas de Vecinos de Los Prados, Las Praderas, Alto de las Praderas, Residencial Mercurio, Estancia Nueva, San Jerónimo y Ciudad Moderna, agrupación que dirige la señora Varinia Camaño, quien también preside la Junta de Vecinos de la Castellana desde el año 2011. Ninguno de los dirigentes consultados confirmó haber sido convocado de manera formal a participar en alguna iniciativa coordinada de mediación para trabajar en sus comunidades. De hecho, los dirigentes consultados se mostraron en disposición de intervenir en cualquier esfuerzo para canalizar acciones que contribuyan a orientar a la comunidad sobre el impacto de la pandemia y la necesidad de asumir una actitud ciudadana responsable. Por mi dilatado y activo ejercicio en el trabajo social y comunitario, me consta el poder que tienen las juntas de vecinos para incidir en la conducta social de sus comunidades. Tales son los casos de la Ciudad Colonial, San Jerónimo, La Castellana, Los Prados, Sabana Perdida y la Loma del Chivo, que han contribuido a lograr más conquistas y avances en sus comunidades que cualquier autoridad representativa, entiéndase senador, diputado o regidor. El caso de la Loma del Chivo, en el barrio 27 de Febrero, sus dirigentes tienen el mérito de haber erradicado las pandillas juveniles y el microtráfico y haber organizado a la comunidad para conseguir una escuela, mejorar el servicio eléctrico, reparar las calles, habilitar un parque, reconstruir viviendas, mejorar los callejones y rehabilitar a muchos jóvenes envueltos en la delincuencia común y el narcotráfico. Ninguna autoridad de la policía o de cualquier otra instancia del Estado tiene más poder e influencia que los dirigentes comunitarios empoderados para influir en su comunidad y disciplinar a sus pobladores. Y ese modelo de gestión social, poco más o poco menos, es replicable no solo en cualquier sector del Gran Santo Domingo, sino también en cualquier comunidad del país. Las autoridades no deben soslayar ese recurso para actuar frente a la crisis de ahora o las que puedan surgir en el futuro. Luis José, luego de escuchar esa presentación, como bien la has hecho en base a lo que es su experiencia y los trabajos municipales que ha desarrollado, ya en esta etapa, con este proceso de desescalada que se inició con esta primera fase, ¿pudieran todavía vincularse esas juntas de vecinos? ¿Crees que sería posible? Sí, claro, porque es que esto no ha terminado. El problema de la epidemia en la República Dominicana no ha terminado, como no ha terminado en ninguna otra parte del mundo. Y hay que contar con la comunidad y con su liderazgo. Son gente, señores, con un altísimo nivel de incidencia, de influencia en sus comunidades. Son los canales ideales para abordar cualquier problema. Cuando yo hablaba, por ejemplo, de la experiencia de la Loma del Chivo, es porque yo viví esa experiencia. En mi condición de regidor del ayuntamiento y de secretario general, yo fui testigo y además protagonista, junto con el padre Rogelio y otras autoridades y otras personalidades que se interesaron en el tema. Y yo serví un poco de canal de mediación para conectar
a la Junta de Vecinos de la Loma del Chivo con diferentes personalidades y funcionarios públicos que tenían que ver con dar algunas respuestas a los problemas de uno de los barrios con mayores problemas de delincuencia social. Porque según me contaba Andrés Mañón, cuando yo llegué a la Loma del Chivo, y antes de que se normalizara la vida en esa comunidad a través del trabajo realizado por la Junta de Vecinos, prácticamente a partir de las 7 de la noche había un toque de queda impuesto por las pandillas y por los microtraficantes. Ahí no podía caminar la gente hasta que la gente se organizó en juntas de vecinos y decidieron entonces hacer un inventario de los principales problemas y abordarlo. En esta etapa, estoy hablando del año 1992, fue cuando yo me involucré, porque siendo regidor llegué a ese barrio de manera accidental y conversé con un grupo de jóvenes que estaban en una esquina y hablaron, cuando me identificaron, de su interés en trabajar para ver cómo podía realmente mejorar las condiciones de vida del barrio, que tenía todas las precariedades del mundo. Y así fue entonces como cuando ellos decidieron enfrentar el problema de las pandillas y los hombres organizados en la Junta de Vecinos identificaron a cada uno de los jóvenes que estaban implicados en ese tipo de actividades delictivas y lo llamaron a capítulo y ahí desaparecieron las pandillas. Cuando se dieron cuenta que ellos solos no podían enfrentar el complejo problema del narcotráfico o el microtráfico, entonces hicieron un acuerdo con la Dirección Nacional de Control de Drogas, con el general Ventura Bayonet, que en ese entonces era el director de ese organismo. Trazaron una estrategia, señores, y los narcotraficantes que operaban en esa zona, que eran muchos, los que no cayeron presos, entonces fueron, en cierta forma, reivindicados, fueron rescatados socialmente. Yo conozco por nombre y apellido a muchos jóvenes que no volvieron a delinquir. Entonces, decidieron que en ese barrio se necesitaba una escuela, porque no había ni escuela, ni cancha, ni un centro comunal. Y es un barrio populoso que forma parte, o un sector populoso que forma parte del barrio 27 de febrero. Y yo recuerdo que durante una reunión en la que participó el padre Rogelio en la casa de doña Flora, que fue una de las presidentas de la Junta de Vecinos, decidimos que había que trazar un plan con algunos objetivos sociales importantes. Y se habló de trabajar fundamentalmente para lograr una escuela, una cancha y un centro comunal. Y efectivamente, pusimos mano a la obra. Y yo propuse que para comenzar hiciéramos una especie de telemaratón. Yo recuerdo que inicié un peregrinaje por todos los programas de televisión importantes. Visité a Freddy Baragoico, que dijo, bueno, mira, nosotros hemos hecho telemaratones, pero esto para causas nacionales, el cáncer y otros patronatos. Eso como que no encaja. Fuimos donde Rafael Corporán de los Santos, que en ese momento era síndico de la capital. Y también nos dijo que no, que yo tenía excelentes relaciones con Corporán, pero lo entiendo. Entonces fui donde Roberto Salcedo. Me reuní con Roberto, que tenía el programa 7x7 Roberto en Teleantilla, y le hice la propuesta de hacer un maratón. Pero pues eso duró desde diciembre del 92 hasta julio del 93. Pero finalmente hicimos el telemaratón. No fue gran cosa, conseguimos un poco más de 100,000 pesos, pero conseguimos los recursos iniciales. Los recursos iniciales para comenzar para poner la primera piedra. Y efectivamente logramos ponernos de acuerdo con unas 13 familias que vivían en el barrio para trasladarlo y entonces habilitar un espacio para la escuela. Ahí hablamos con representantes del gobierno a través del Instituto Nacional de la Vivienda y le presentamos la propuesta. Y déjeme decirle, para no cansarle. ¿Me da un minutito para hacer una pequeñita pausa para que demos esos detalles? Sí, claro, claro, claro. Por favor. Señores, venimos en breve, interesante conversación, como siempre, con Luis José Chávez. Venimos en un minuto en este teledebate. Amigos de Teledebate, retornamos nuevamente por aquí conversando con Luis José Chávez, una interesante historia, no solamente el artículo, lo que eso trae como realidad vivida, experiencia de él en lo que es el campo,
en lo que fueron esos sectores populares. Don Luis, usted explicaba que luego del telemaratón que reúnen el dinero, pudieron con las familias moverlas hacia otro lugar. Entonces, luego de ahí, ¿qué pasó con esa comunidad y esa escuela? Vamos a ver. Bueno, tú sabes lo difícil que es hacer un traslado de personas en un barrio, ¿no? O desalojar a un grupo de familias. Pues mira, la comunidad organizada a través de su junta de vecinos negoció con los moradores que ocupaban el espacio necesario para construir la escuela y se reubicaron. Se le entregó a cada uno, por ejemplo, el dinero para que alquilaran en otro lugar o se le ofrecieron facilidades para moverse a otros puntos de la zona. Sí. Y se resolvió el tema del solar. Se le presentó el proyecto al gobierno a través del Instituto Nacional de la Vivienda y digo que en términos de 7 meses teníamos la escuela. A mí me correspondió cortar la cinta, acompañado de Roberto Salcedo, de doña Milagros Ortigoz, del padre Rogelio y de un grupo de personas que se sumaron a esa causa. Y esto lo cuento de manera anecdótica porque me parece importante para yo sustentar y defender la tesis de que usted no puede hacer nada importante en favor de una comunidad si no se pone de acuerdo con sus moradores. A través de la organización que tengan y en la capital, es decir, en el Distrito Nacional, pero también en todo el país, hay cientos de organizaciones representativas que ejercen un liderazgo estratégico, decisivo en sus comunidades. Entonces hay que contar con esa gente. Y a propósito de la epidemia, yo digo que fue una grave imprevisión no tomar en cuenta a las juntas de vecinos. No, ya usted ha explicado toda una tesis de años que fue vivida y la realidad de lograr resultados haciendo una comunidad como esa. Se entiende que las juntas de vecinos son imprescindibles ante cualquier situación que tenga que ver con las comunidades y más para su bien, en este caso de prevenir una pandemia como este COVID-19. Luis, si me permite, nos quedan todavía unos minutos, pero quisiera cambiar un poco de tema, ya que como lo has dicho, es todo un político acabado con años de experiencia. ¿Cómo ve el panorama? ¿Cómo están las encuestas? ¿Cómo está para Luis José Chávez el panorama político en estos momentos? Mira, las encuestas van a volver loco a la gente. Porque se publican encuestas prácticamente todos los días. Sí. Unos dan unos datos y otros dan otros datos totalmente diferentes. La última encuesta la recibí yo anoche. Sí. Y veo que fue realizada por la empresa Ideame, que hace la pregunta de los siguientes candidatos presidenciales, ¿por cuál usted votaría a nivel presidencial? Específicamente a nivel nacional, da los siguientes números. Luis Abinader, 51.8%, Gonzalo Castillo, 31.5%, Leonel Fernández, 14.3%, Guillermo Moreno, 1%, ninguno, 0.7%. No sabe o no respondió, 0.7%. Bueno, naturalmente que cada quien puede creer o no creer el contenido de una encuesta, aunque muchas encuestas evidentemente están sustentadas técnicamente. Pero a propósito de proyecciones de la intención del voto en las elecciones del 5 de julio, para esta semana se anuncia la encuesta del grupo SIN de Marpen Stagwell, que es una empresa que ha demostrado bastante certeza en los resultados cuando se en los números cuando se contrastan con los resultados. Así que hay expectativas. Hemos escuchado, por ejemplo, al ministro administrativo de la presidencia, que dice que la pava ya lo pone donde ponía, que inclusive los datos con que trabajan muestran que el Partido de la Liberación Dominicana está por encima del Partido Revolucionario Moderno, que como sabemos encabezó los resultados electorales correspondientes a las elecciones del mes de marzo, ¿no? Y naturalmente que hay diferencias en cuanto a cómo han cambiado los factores.
¿Qué tanto cambiaron los factores a propósito de la suspensión de las elecciones de febrero? ¿Y qué tanto podrían haber cambiado los factores políticos y la intención del votante a propósito de lo que ha pasado en el marco de la epidemia? Las medidas del gobierno, las acciones de Gonzalo Castillo, lo que está haciendo Luis Abinader como respuesta, ¿están influyendo en el ánimo de las personas? Bueno, hay que esperar. De todos modos, hay una situación que evidentemente no se va a resolver con las medidas que se puedan tomar en el marco de los operativos que se realizan en la actual campaña contra el coronavirus, que tiene que ver con la fractura del partido de gobierno, el Partido de la Liberación Dominicana. Todavía Leonel Fernández tiene un peso muy específico en la correlación de fuerzas de la República Dominicana. Y según la encuesta que yo leía, él aparece con un 16%, pero un 16% es suficiente para decidir en una dirección o en otra, o simplemente extraerle ese 16% a otra fuerza política, probablemente puede ser la diferencia entre el triunfo y la derrota. Pero de todos modos, hay que esperar. Viene la encuesta del grupo CIN, Mark Penn, Stagwell, y pudiera ser que eso ofrezca una pauta de por dónde viene la intención del votante en la República Dominicana para el próximo 5 de julio. Excelente, excelente. Vamos a esperar esa encuesta. Como bien tú dices, puede aclarar todas las dudas. Luis José, se nos ha agotado el tiempo, hermano. Faltó tiempo para seguir hablando. Luis, creo que debe llegar un momento en que tenemos que hacer un espacio para poder tocar todas esas anécdotas y experiencias que se tuvo dentro de lo que fue la vida municipal. ¿Qué te parece, Luis? Muy de acuerdo. Yo soy un apasionado del municipalismo, del servicio social, del trabajo comunitario, y desde que logré, junto al Club de las Américas, la escuela del barrio Las Américas, que es la patria mía, donde yo pronuncié el discurso de gracia frente a Balaguer y al vicepresidente Carlos Rafael Goico Morales, hasta los trabajos de la Loma del Chivo, del cruce de Guayacanes, de Simón Bolívar, Capotillo, Los Manguitos. Yo he trabajado con muchas comunidades y por eso yo creo tanto que hay que contar con la gente que es la principal protagonista de su destino. Excelente, Luis. Muchísimas gracias, hermano, por compartir con nosotros. Gracias. Muy bien. Robert, muchas gracias. Bien. Amigos de Teledebate, no se muevan de ahí. Venimos ya con la parte complementaria de este espacio. Gracias.